Buenos días, mi nombre es Lucrecia Galeano y estoy grabando este video para la Cátedra Lingüística General que preside el profesor Javier Osorio. Estamos hablando en este momento de las dicotomías saussurianas. En su teoría, encontramos que Ferdinand de Saussure plantea una serie de dualidades con el fin de dar razón sobre la realidad compleja del objeto lingüístico, y este es el signo. Una de estas dicotomías o dualidades es la de diacronía y sincronía. Tenemos que la lengua es el resultado de la evolución. Cuando Saussure nos habla de sincronía, está refiriéndose al estudio de una lengua tal y como ella existe en una época determinada. Es decir, estudiarla como un sistema. Al referirse a diacronía, no dije diaconía, me disculpo, es diacronía, de diacrónico. Eso se refiere al estudio de la lengua a través de su evolución, para conocer su historia. En realidad, esto se ocupa de lo que es esa parte de las variaciones de la lengua. Por ejemplo, cómo ha evolucionado en la lengua que se está estudiando, en la lengua específica, ¿verdad? Cómo ha evolucionado lo que es la fonética, los cambios de significado, los léxicos. Todo eso constituyen estudios diacrónicos. Seguimos con otros conceptos. Continuando con el tema, para comprender mejor cómo las personas elaboran y eligen los elementos que constituyen un mensaje, Ferdinand de Saussure propone la existencia de dos ejes a partir de los cuales los individuos generan sus significantes, y estos dos ejes son lo que él nos plantea como es el paradigma y el sintagma. Ahora bien, el eje paradigmático proporciona a la persona un conjunto de conocimientos entre los cuales ella puede elegir para entablar una comunicación adecuada. ¿Cómo es eso? Tenemos como elementos del lenguaje, por ejemplo, los prefijos, los sufijos, los sinónimos, los antónimos. Entre todas esas categorías, ¿verdad?, la persona va eligiendo para construir su mensaje. Un segundo eje es el eje sintagmático, ¿verdad?, lo que llama sintagma. Y es también llamado el eje de la combinación, porque allí se combinan los elementos seleccionados en el paradigma. Y una vez que ¿cómo funciona esto? Una vez que la persona elige, ¿verdad?, aclara qué es lo que quiere transmitir y elige, ¿verdad?, el contenido de su mensaje, esa persona, ¿verdad?, las personas buscan las combinaciones sintácticas y lógicas para generar un mensaje coherente. Ejemplo, digamos, la oración: la elegante casa es signo de riqueza para sus habitantes. Allí tenemos, ¿verdad?, toda una serie de elementos que forman parte del lenguaje. Tenemos palabras, tenemos sustantivos, tenemos, ¿verdad? Pero yo podría también decir
elegante la casa, signo de riqueza es, o riqueza como signo elegante de la casa. Entonces allí estamos viendo, ¿verdad?, cómo se combinan esos elementos que se eligieron para transmitir el mensaje, pero este mensaje debe tener lógica. Continuamos con desarrollando estos conceptos del maestro Ferdinand de Saussure. Cambié de escenario porque se me está descargando el dispositivo. Para culminar, ¿verdad?, con mi intervención, voy a desarrollar brevemente lo que Ferdinand de Saussure nos propone como forma y sustancia, ¿verdad? Es otra de sus dicotomías. Recordando que cuando habla de lengua, la define como un conjunto de elementos que dependen unos de otros para formar un todo organizado. A este todo organizado, ¿verdad?, se le llama sistema lingüístico. Entonces, cuando él habla de sustancia y de forma, la sustancia es esto que forma lo que es la fonética, la semántica, y que es un elemento, si podemos decir, variable. De un idioma a otro varía. Entonces también varía dependiendo de lo social, de lo histórico. Para Saussure esto no tiene mucha relevancia. Para él lo que importa es la forma. ¿Qué es la forma? Es decir, la red de relaciones que hay entre las unidades de la lengua. Es decir, podríamos decir como la estructura. Y se refiere también a lo que es su función organizativa, ¿verdad?, para transmitir los pensamientos. Entonces, para Saussure, cuando él dice que la lengua es forma y no sustancia, es porque le da más importancia a lo que es a la estructura, ¿verdad?, a esa relación que hay entre las unidades de la lengua y que nos permiten transmitir un mensaje de forma lógica, coherente y comprensiva. Viene ahora mi compañera Ana María García. Buenas tardes, mi nombre es Ana María García y me corresponde hablar sobre los niveles de análisis lingüístico y sobre qué es la cláusula y ejemplos. Los niveles de análisis lingüístico se refieren a las diferentes dimensiones o aspectos que se consideran al estudiar el lenguaje. Aunque no existe una clasificación universalmente aceptada, los niveles más relevantes son el nivel fónico, se ocupa de los fonemas. Estas son unidades lingüísticas mínimas carentes de significado. Comprenden aspectos como la pronunciación, la entonación y la fonología. Tenemos como ejemplo la diferencia entre los sonidos P y B. Nivel morfológico. Estudia los morfemas, que son las unidades mínimas lingüísticas con significado. Analiza la estructura de las palabras y su formación a partir de morfemas. Como ejemplo tenemos el análisis de la palabra correr, con sus componentes corre, que es el verbo, y er o er, que es el infinitivo. Tenemos el nivel léxico semántico. Se centra en las palabras, considerándolas como unidades independientes con significado. Explora el significado de las palabras y su relación con el contexto. Por ejemplo, tenemos el estudio de los sinónimos y los antónimos de una palabra.
El nivel sintáctico analiza las relaciones gramaticales entre las palabras en una oración, estudia la estructura de las frases y la formación de oraciones. Tenemos como ejemplo el análisis de la sintaxis de una construcción como el gato persigue al ratón. Nivel textual o discursivo surge como una unidad lingüística superior a la oración, se enfoca en el texto como un todo, considerando la coherencia, la cohesión y la intención comunicativa. Como ejemplo tenemos el análisis de un párrafo o un discurso completo. Es importante destacar que estos niveles no son independientes, sino que están interconectados y se influyen mutuamente en el estudio del lenguaje. Cada uno de ellos aporta una perspectiva diferente para comprender la complejidad del sistema lingüístico. En el campo de la lingüística, una cláusula es un grupo de palabras que contiene tanto un sujeto como un verbo y que juntos expresan una idea completa o parcial. Las cláusulas son independientes o dependientes, o también llamadas subordinadas. La cláusula dependiente es aquella que tiene sentido completo por sí misma, puede funcionar como una oración completa. Tenemos como ejemplo, el gato duerme en el sofá, donde el gato es el sujeto y duerme es el verbo. Para una cláusula independiente o subordinada, no se tiene sentido completo en ella y no puede funcionar sola como una oración. Depende de otra cláusula para completar su significado. Como ejemplo tenemos, cuando el gato duerme. Si efectivamente vemos que hay un sujeto y un verbo, es una cláusula, pero no tiene sentido por sí misma. Esta cláusula necesita de otra para completar la idea, como por ejemplo, cuando el gato duerme, la casa está tranquila. Las cláusulas también pueden clasificarse según su función en la oración. Están las cláusulas nominales que funcionan como un sustantivo dentro de una oración, como por ejemplo, espero que llegues pronto. La cláusula que llegues pronto funciona como el objeto directo del verbo espero. Tenemos las cláusulas adjetivas. Funcionan como un adjetivo describiendo un sustantivo en la oración. Como por ejemplo, el libro que leíste es interesante. La cláusula que leíste describe cuál libro es interesante. Y las cláusulas adverbiales que actúan como un adverbio. Es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención.